3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía, por su atención hoy al programa. Estamos en vivo como todos los domingos, hoy 19 de marzo. Y este mes de marzo ha sido un mes donde se ha sacudido los cimientos de la sociedad hondureña en general. Parto de un documento que trascendió el viernes pasado, viernes 17. Es este documento que tengo aquí, ya con traducción al español y que ya circula en las redes sociales de Noticieros Hoy Mismo. Este es un documento que preparó la Fiscalía de Estados Unidos en las audiencias o para las audiencias del 6 y el 16 de marzo en contra del señor Fabio Lobo. Este documento tiene fecha, fue elaborado por la Fiscalía de Estados Unidos, tiene fecha 28 de febrero de 2017, en la esquina superior izquierda, tal vez se puede notar. Este documento con fecha 28 de febrero de 2017, elaborado por el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y los fiscales federales adjuntos, Emil Bove y Matthew LaRoche y Fred Barrara. No sé si lo pronuncié bien, pero ellos son. Con fecha 28 de febrero de 2017. En este documento dice memorándum previsible del gobierno en el caso de Fabio Porfirio Lobo. Y en este documento es un relato en el cual la Fiscalía sustenta su acusación contra Fabio Lobo, donde están las fotografías también que le hemos mostrado en el noticiero, y un poco también lo que Davis Leonel Rivera Maradiaga, como colaborador de la DEA entre 2013 y 2015, grabó conversaciones, fotografías de reuniones, y que ya ustedes conocen más o menos de qué se trata el asunto. Lo trascendental de esto son dos cosas de este documento. La primera es que la Fiscalía está pidiendo la prisión perpetua para Fabio Lobo. La Fiscalía dice aquí, como se explica más adelante, el gobierno espera establecer a través de testimonios de testigos y otras pruebas de que el rango aplicable bajo sentencia de los Estados Unidos, directrices, es la prisión perpetua y que el equilibrio de los factores de la sección tal establece la necesidad de una sentencia sustancial. Y tengo subrayado aquí en rojo, dice, la prisión perpetua. Eso es lo que está pidiendo la Fiscalía de Estados Unidos en el caso de Fabio Lobo, que no es un juicio, sino que son dos audiencias, la del 6 y la del 16, porque no es un juicio porque Fabio Lobo ya se declaró culpable de algunos de los delitos por los cuales él está acusado. Y el otro punto importante aquí de este documento es donde establece lo siguiente, mucha atención. Este documento, reitero, está en las redes sociales del Noticiero Hoy Mismo, en inglés y en español, completo. El acusado es hijo de Porfirio Pepe Lobo Sosa, que era el presidente de Honduras entre 2010 y 2013, comenzando en al menos aproximadamente 2009, mientras Lobo Sosa perseguía la presidencia hondureña. El acusado, en este caso Fabio Lobo, se unió a una conspiración de tráfico de drogas con su padre y otros, aceptando sobornos a cambio de proteger y ayudar a los traficantes en Honduras. Los dos temas puntuales de este documento son esos, que la Fiscalía está pidiendo prisión perpetua para Fabio Lobo y que según la Fiscalía de Estados Unidos en este documento, el acusado Fabio Lobo se unió a una conspiración de tráfico de drogas
con su padre y otros, aceptando sobornos a cambio de proteger y ayudar a los traficantes en Honduras. En el primer segmento esta noche de 30 a 30 comparece el abogado Julio César Ramírez, abogado del presidente Porfirio Lobo Sosa. Abogado, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Edgardo. Feliz Día del Padre. Igual para usted. ¿Es esta una acusación contra, bueno, es una afirmación, es una acusación contra el presidente Porfirio Lobo Sosa? No. ¿Sí o no? No. Quiero decirle al pueblo de Honduras contundentemente que este documento, elaborado por la Fiscalía Federal del Distrito de Nueva York, es un documento que no afirma ninguna conducta del señor Porfirio Lobo Sosa. Él no se ha unido, como aquí se dice, a ninguna conducta de tráfico de drogas, y este documento, Edgardo, en el mundo de los abogados, se prepara sobre la base de los dichos que previamente conozco del que considero mi testigo. Usted que conoce el documento sabe que dice el fiscal que intenta probar con los medios de prueba, básicamente testificales, esta circunstancia. Como lo dijo el abogado que usted entrevistó el viernes de los Estados Unidos, esta no es una acusación, esto no determina ninguna conducta del señor Porfirio Lobo Sosa en estos hechos relacionados en este documento. ¿Esa es su opinión? No, es la opinión que se deriva primero del sistema, cómo opera el sistema de justicia de Estados Unidos, que tiene un rango de parecido con el nuestro. El fiscal prepara un documento que es este memorándum en el que le hace ver a la juez qué pretendo probar. O sea, no es una afirmación ni mía de fiscal, ni yo como fiscal estoy afirmando que esto sea cierto. Y le estoy diciendo que espero en la probanza ver qué extremo de esto alcanzo. Pero, abogado, y no disculpe, lo he alcanzado. Pero cuando dice aquí, el acusado se unió, es una afirmación, a una conspiración de tráfico de drogas con su padre. El fiscal está afirmando eso y dice, aceptando sobornos a cambio de proteger y ayudar a los traficantes en Honduras. Eso es una afirmación de la Fiscalía de Estados Unidos. No es una afirmación porque usted debe de acotar que el hecho que dice que el gobierno espera establecer las circunstancias de las pautas de sentencia del señor Fabio Lobo. Todo el documento es, como le dijo el abogado el viernes a usted, la argumentación del Ministerio Público. Y una argumentación, me va a disculpar, no es una afirmación, es algo que es un hecho fáctico que estoy sometiendo a la Judicatura Federal en Nueva York. Pero, es decir, la Fiscalía está asegurando que el presidente Lobo participó en eso, que conspiró para favorecer el tráfico de drogas. No lo está afirmando. Él está estableciendo una suposición que requiere que se dé los desarrollos de la audiencia para establecer si los puede probar. No está afirmando absolutamente nada. El documento que estamos viendo de manera sesgada y así se ha manejado en los medios de comunicación es porque sencillamente la persona de quien es Porfirio Lobo Sosa, pero en ningún momento se está afirmando ninguna conducta de su persona, porque incluso, y eso sí tengo que decírselo de esta manera, en la página 54 del interrogatorio del señor Rivera Maradiaga del día 6 de marzo del presente año, fue muy clara la juez en decirle que el tema relacionado con esas otras dos personas a las que se estaba refiriendo el señor Rivera Maradiaga, entre ellos el señor Porfirio Lobo Sosa, no es algo que le debería de estimar a la Corte. Entonces, sencillamente son supuestos que no requieren afirmación alguna. Y la Fiscalía sostiene esta argumentación
en base a lo que ya seguramente había acordado con Davis Leonel Rivera Maradiaga, que iba a testificar en la audiencia de Fabio Lobo. Porque aquí están las fotografías que hemos presentado ya, donde está el señor Pacheco, los policías, el mismo Fabio Lobo, que fueron tomadas supuestamente por el señor Davis Leonel Rivera Maradiaga, ya en apoyo con la DEA. Entonces, este documento y este argumento proviene de la información que da este señor Cachiro. Y nos hemos preguntado en Honduras, y le pido al pueblo hondureño que así lo miremos, ¿qué pasa si el señor Rivera Maradiaga está mintiéndole a los fiscales de Nueva York? ¿Usted cree que Rivera Maradiaga pudiera hacer ir a decir mentiras en un juicio donde lo que él está buscando es que le rebajen la pena? Como dijo el presidente Lobo, y lo ratifico en este momento, es una persona que miente, miente y miente, porque su interés, y se extrae de los documentos de las dos audiencias del 6 y del 16, son específicamente aspirar a una cosa que se llama en el sistema de los Estados Unidos de Norteamérica, recomendación 5K1, que significa una reducción de la pena. Sorprende, Edgardo, que en este país las personas que se han esforzado por perseguir el delito le estemos dando credibilidad a alguien que miente sistemáticamente, a alguien que ha asesinado y reconoce haber asesinado a 78 personas, entre ellos precisamente aquellas personas que le daban persecución, como el zar antidrogas Julián Arístide González, que en paz descanse, y obviamente ahora a las personas que proveyeron las condiciones de extradición, las condiciones de inteligencia de persecución iniciadas en el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa, venga a mancharles su nombre precisamente porque estoy molesto con eso. Dice Davis Leonel Rivera Maradiaga, y esto es de dominio público, que le entregó en diferentes montos o en diferentes momentos hasta $600,000 al expresidente Lobo, en primer lugar, para que consintiera el tráfico de drogas, que nombró a su hijo Fabio Lobo como interlocutor en la relación, para que no los extraditara y para que le permitiera contratos con el gobierno a través de la empresa Inrimar. Me permite probarle dos mentiras básicas que se extraen de este documento para que la población hondureña sepa que el que miente es el señor Rivera Maradiaga y que sencillamente está atacando a una persona que en este país hizo las condiciones de bienestar social. Permítame la primera. Número uno, el señor Davis Maradiaga dice, pueblo hondureño, que él que logró convencer a adquirir un convenio de soborno para recibir protección. Coloca que esa conversación se dio entre noviembre, después de las elecciones del 2009, antes de que tomara posesión el presidente Lobo. Eso está clarito en los documentos. Y dice que en la conversación tengo un problema. Y el problema que tengo, digo yo que me dedico a la narcoactividad, se llama el señor Óscar Álvarez. La respuesta del señor Porfirio Lobo Sosa es, vengo y nombro al señor Óscar Álvarez ministro de Seguridad. El diputado Álvarez dijo la semana pasada que la instrucción del presidente Lobo era persiga la criminalidad. ¿Ve usted lógico que a alguien que lo he sobornado haga lo contrario a lo que yo deseo? Y le hago algo más sencillo y que está en medios de comunicación y que se puede extraer demasiado fácilmente. Una mentira colosal que aquí en nuestro sistema la podemos probar con facilidad. Dice el señor Rivera Maradiaga que salió de esa reunión con el presidente Lobo y que en esa reunión le acordaron, crea una empresa para favorecerte con supuestos contratos del gobierno. Recuerde, Edgardo, dónde estamos. Estamos después de las elecciones, o sea, estamos después del último domingo de noviembre del 2009, después de, antes del 25 de enero, 27 de enero del 2010. Entonces, pregúntese qué lógica tiene que una persona afirme que salgo de esa reunión y llego a crear la empresa que se llama Inrimar, Inversiones Rivera Maradiaga, creada el 3 de junio, pueblo hondureño, del 2009. Eso es una mentira. Y si es una mentira,
El testigo está mintiendo y le está mintiendo al gobierno de Estados Unidos por razones lógicas. Pregúntese usted dónde están los 4 miembros de la familia de él, y lo hizo el abogado Retureta en el interrogatorio porque esos detalles no nos gusta verlos. Y él está diciendo, ¿dónde está tu familia? Los 4 miembros que la OFAC declara como tal, ¿dónde están? Si él está mintiendo en decir que fundó INRIMAR después de noviembre del 2009 y la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa dice que se fundó en junio del 2009, recordemos los episodios de junio del 2009, golpe de Estado en Honduras, convulsionado el país. El presidente Lobo, si no mal recuerdo, porque pertenezco al partido contrario al de él, estaba abajo en las encuestas. ¿Usted cree que son las condiciones en las que le estoy proponiendo a una persona esto? Y perdón, y cuando llego a la presidencia de la República, lo que hago es montar toda una estructura de lucha contra el crimen organizado, desde el nombramiento del ministro, desde los equipos de inteligencia. Tú sabes que en el 2014 el gobierno de Estados Unidos, a través de un señor de apellido Brownfield, si es que lo pronuncié bien, felicitó al gobierno presidido por el presidente Porfirio Lobo Sosa, en el sentido de que había logrado disminuir las trazas de que consideraban Honduras como un ambiente propicio para el paso de la droga. ¿Es eso consecuente con alguien que he logrado convencer que me apoye? Totalmente falso. Abogado, como la palabra que utiliza ahí la Fiscalía de Estados Unidos es que el presidente Lobo junto a su hijo se unieron para conspirar en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, ¿puede el gobierno de Estados Unidos, la Fiscalía de Estados Unidos, acusar de conspiración al expresidente Lobo y solicitarlo en extradición? Yo le voy a contestar en función de que es la legislación que no conozco y el abogado Retureta ya lo dejó claro. Sobre estos hechos que están en estas 2 declaraciones y en este memorándum, no se configura una conducta del presidente Lobo dirigida a que haya hecho algo incorrecto ante los Estados Unidos. Se puede, aunque el abogado Retureta decía que solo está la audiencia, que es el abogado de Fabio Lobo, y yo quisiera hacer un breve paréntesis. En el noticiero en Hoy Mismo hemos leído los documentos, hemos transmitido las declaraciones, hemos mostrado las fotografías, todo lo que ha dicho Davis Leonel Rivera Maradiaga está en las redes sociales también del noticiero. Y el viernes le dimos oportunidad al abogado de Fabio Lobo que dijera su opinión sobre el tema, y hoy le estamos dando la oportunidad al abogado del expresidente Lobo que diga su versión de los hechos. Decía el abogado Retureta que solo había programadas 2 audiencias, la del 6 de marzo en la que la Fiscalía presentó a Davis Leonel Rivera Maradiaga, en el caso de Fabio Lobo, y en la del jueves pasado, 16, en que el abogado Retureta, abogado de Fabio Lobo, interrogó a Davis Leonel Rivera Maradiaga, que no está programada ninguna otra audiencia hasta el mayo 30 que se dé la sentencia. Y si usted, la Fiscalía está pidiendo que sea condena de por vida, prisión perpetua. Pero si usted recuerda puntualmente las palabras que dijo el abogado Retureta, le está diciendo que la Fiscalía va a mantener su posición porque los amigos fiscales de Honduras saben que eso es lo que normalmente sucede en todo fiscal. Y él le dijo muy claramente, creo que he acreditado y que vamos a dejar establecido que es un testigo que ha faltado a la verdad, y entonces su falta a la verdad ha llevado a la Fiscalía del Distrito de Nueva York a decir circunstancias que no son ciertas y que no se puede corroborar. Vea un ejemplo. No, permítame, pero esa, y aclaro, pues es la versión del abogado Retureta, ¿verdad? O sea, porque estamos mostrando de versiones a versiones. Yo lo único que quiero es como ir enfilando esto y que quede clara cada una de las versiones. La otra pregunta, usted dice que por el momento no consta en alguno de los documentos, en las audiencias, una prueba por la cual se pueda acusar de conspiración al expresidente Lobo y solicitarlo en extradición. ¿Lo resumí bien? Lo afirmo. 1. 2. ¿Se puede llamar al expresidente Lobo
por los argumentos de la Fiscalía a declarar en el caso de su hijo? Yo ahí sí le diría que desconozco el sistema fiscal de los Estados Unidos y entonces obviamente no podría contestarle esa pregunta, sería irresponsable de mi parte. ¿Es posible que el gobierno de Estados Unidos solicite en extradición al expresidente Lobo? Yo ratificaría que sobre esta conducta que está aquí queriéndose transmitir erróneamente sobre las bases de una persona que miente, sobre una persona que ha sido un traficante en el país y que ha sido un asesino confeso de 78 personas en el país, no existe asidero legal. El expresidente Lobo, en esta nota con fecha 7 de marzo de 2017 y recibida por el Ministerio Público, se pone en la orden del Ministerio Público para que aperture cualquier investigación. Cito textualmente: aperturar una investigación desde este momento me pongo a su entera disposición. En ese sentido, si el Ministerio Público abre una investigación y presenta un requerimiento fiscal en contra del expresidente Lobo por el delito que sea, ya no podría ser extraditado. ¿Es correcto? Las reglas de extradición establecen que no puede suceder una circunstancia de esa con alguien que tenga juicio pendiente en el país. O sea, si en este momento que se abrió una investigación, según lo dijo el Ministerio Público, y hay alguna solicitud, él podría ser extraditado. Si se judicializa el caso presentando un requerimiento fiscal, ya no podría ser extraditado. ¿Es correcto eso? Yo creo que más de que dirigir los asuntos hacia circunstancias que empañan procederes correctos del Ministerio Público, nosotros no creemos que exista la figura del requerimiento fiscal porque estamos totalmente claros de que el señor Porfirio Lobo Sosa no ha hecho ningún acto reñido con la ley con estas personas. Así que... ¿Qué opinión le merece que la MAS, inmediatamente después de las declaraciones de Davis Leonel Rivera Maradiaga, se apersonó al Ministerio Público para entrarle a la investigación y anunció una investigación sobre este caso? Que nos parece muy bien. El presidente Porfirio Lobo Sosa ha dicho que nadie está por encima de la ley y él está consciente de sus actos y obviamente sabe que no tiene ningún acto contrario a la ley en lo que ha dicho esta persona, que repito y repetiré hasta la saciedad porque debe ser necesario. Es una persona que miente, ha mentido consecuentemente, está buscando un beneficio para él, para su persona, para su familia, y es una persona que no merece credibilidad alguna por su conducta incluso fría de decir que ha matado 78 personas. Este documento oficial de la Fiscalía de Estados Unidos, en el caso de Fabio Lobo, presenta y demuestra alguna participación delictiva del expresidente Lobo? No lo demuestra, no hay ninguna demostración sobre eso. De darse una posibilidad de una acusación contra el expresidente Lobo en Honduras o en Estados Unidos, ¿a cuál se sometería? Él se sometería a quien fuese requerido. ¿Y si fuesen en ambos casos? Pues este es un supuesto en el que tendría que esperar esas circunstancias y decidirlas con él. ¿Cómo considera usted la afirmación de la Fiscalía de Estados Unidos de que el señor expresidente Porfirio Lobo conspiró para el tráfico de drogas junto con su hijo hacia Estados Unidos? Primero tengo que decirle, lamento que en eso no compartamos, Edgardo, no es una afirmación, pueblo hondureño, es un argumento del Ministerio Público, de la Fiscalía de Nueva York, no es una afirmación. Voy a ser consecuente con eso, lo podrán decir abogados del extranjero, no es una afirmación sobre el presidente Lobo. Es una mentira que se transcribe a instancia de lo que el señor Rivera Maradiaga ha dicho como mentira en perjuicio del presidente Lobo, quien debe ser valorado en función de la labor histórica de la persecución del delito y disminuir históricamente las trazas de considerar a Honduras un lugar abierto al narcotráfico. ¿Qué tan complicada es la situación del expresidente Lobo en este caso? Ninguna, es una persona que sabe de sus actos conforme a la ley y él está en eso consciente de esta circunstancia. Abogado, muchas gracias por aceptar esta invitación y darnos su opinión sobre esta situación. Solo quisiera despedirme con usted y del pueblo hondureño en decirles esto. Edgardo, yo sé que estas cosas son noticias por la circunstancia del señor Porfirio Lobo Sosa, pero quisiera decirles a cualquier persona que se refiere a este tema
que parece que se nos están olvidando 78 personas fallecidas. Los nombres de esas personas que igual como han accesado a este documento, no he visto interés en ninguna persona, en ningún medio, y eso diría que debe ser necesario porque estamos casi avalando a una persona que miente, que consecuentemente miente para salvarse, para buscar una reducción de una pena, pero que no estamos viendo el dolor que causó en esas 78 personas. ¿Quiénes son esas 78 personas? ¿Sabe usted que mató a una persona en Quebec, Canadá? Que el alcance de esta criminalidad organizada significa que mató a las personas que le molestaban y ahora, como no pudo llegar a personas como el presidente Lobo, vengo a mancharle el nombre. Es como si que cualquier persona de este país que lucha contra la criminalidad, después vengan a salpicarle con mentiras que no se pueden corroborar, como eso de la empresa, que lo he dejado demasiado claro en este momento. Abogado, de nuevo, muchas gracias. Es el abogado Julio César Ramírez, abogado del expresidente Porfirio Lobo Sosa, que lo hemos invitado para que nos dé su versión sobre este documento que ha circulado este fin de semana, en el que la Fiscalía de Estados Unidos argumenta la acusación contra Fabio Lobo y menciona al expresidente Porfirio Lobo Sosa. Ya nos dio su versión, ya escuchamos el viernes la versión del señor Fabio Lobo. En este caso, lo que faltaría esperar sería la sentencia prevista para el próximo 30 de mayo. Hemos escuchado todas las partes y mi interés es ese, darle la oportunidad para que todos los sectores den su versión del asunto y que usted, amable televidente, se forme su propia opinión. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, están aquí en el programa don Omar Rivera, es miembro de la Comisión Depuradora de la Policía. ¿Qué tiene que decir sobre todo esto que ha estado ocurriendo durante este mes? Las menciones que se ha hecho sobre el general Pacheco, actual secretario de Seguridad. Y también estará con nosotros don Carlos Hernández, es el representante para Honduras de la organización Transparencia Internacional. Su análisis sobre este tema después del corte comercial, no se lo pierda. Don Carlos Hernández es miembro representante de Transparencia Internacional de esta organización internacional para Honduras, y don Omar Rivera, miembro de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional. Don Carlos, don Omar, gracias por estar aquí. Un placer, gracias. Bueno, desde el 6 de marzo para acá, no sé si las cosas están cambiando o no. ¿Cómo lo ve, don Omar? Bueno, mire, no se puede tapar el sol con un dedo. Es una situación grave que hay que enfrentar. Y no podemos incendiar un país, no podemos echar nuestra nación al abismo por una situación en la cual están involucrados algunos personajes de la vida nacional y por un reto y desafío importante de nuestras autoridades. Ahora bien, si las autoridades nacionales no hacen su papel, si las autoridades nacionales no cumplen el mandato que la Constitución les da y nosotros nos distraemos, muy probablemente sí, algunos de los grandes esfuerzos se pueden poner en riesgo, algunos de los grandes logros que como nación hemos obtenido se pueden revertir y evidentemente podremos constatar en un hecho concreto que nuestra institucionalidad no responde al clamor popular y al deber que ellos están obligados a cumplir. De tal manera que aquí, Edgardo, lo fundamental es exigir a las entidades del Estado que puedan, sobre la base de todo a lo que hemos accedido, a toda esta información, que puedan ejecutar una investigación que debe de tener dos características. Una, debe ser rigurosa. Y dos, debe ser expedita. Luego de encontrarse elementos, debe ejecutarse la acción penal y llevar a los tribunales de justicia a quienes hayan cometido algún delito, algún crimen, algún acto de corrupción, a quienes por acción u omisión no hayan cumplido su deber siendo autoridad, a los que hayan lavado activos, a quienes se hayan enriquecido ilícitamente, a quienes hayan atentado en contra de la vida y hayan permitido que
que estos asesinatos se hayan cometido, a quienes hayan traficado droga, a quienes hayan colaborado con el tráfico de esas drogas. Yo creo que es el principal reto que tenemos. Y yo creo que todos, en general, también estamos obligados a exigirle a nuestra clase política que, así como se hace en la Policía Nacional, que se depure de arriba hacia abajo. Porque al escuchar todos estos datos, al poder nosotros empezar a adentrarnos en todos estos testimonios, se siembra la duda respecto a que el Congreso Nacional, las corporaciones municipales, las entidades operadoras de justicia, el empresariado nacional pudiese estar infiltrado por el narcotráfico. Y es el momento hoy de demostrar que tenemos nosotros los hondureños la capacidad de resolver un problema que tanto daño nos ha causado. Don Carlos Hernández. Gracias. Mire, hemos venido diciendo de hace algún tiempo en Honduras, porque Honduras tiene una particularidad, que somos un país pequeño y hay muchas cosas que se vienen diciendo en los departamentos, aquí en la ciudad capital, muchos rumores de que el crimen organizado penetró todas las estructuras del país. Estructuras políticas, estructuras económicas, estructuras sociales, y esto es apenas el inicio de lo que se viene. Obviamente se reconoce que el Estado tiene debilidades y por eso se ejerce hasta cierto punto alguna presión para que se pueda aprobar este tema de las extradiciones. Y bueno, ahorita tenemos apenas el segundo testimonio de una cantidad de personajes que han sido extraditados a Estados Unidos, y con esas declaraciones los cimientos de nuestra institucionalidad, y usted lo decía en el segmento anterior, están siendo sacudidos. En ese sentido, yo creo que los hondureños tenemos que ser muy responsables en entender que esta es una realidad en el país, dolorosa, lamentable, y ver de qué forma en medio de esta crisis, en medio de esta radiografía de la realidad del país, somos capaces de renovar nuestras instituciones. Mire, aquí no se le permite, y yo creo que ningún político de ningún partido en este momento puede y debería de atreverse a creer que su partido está libre de ese tipo de injerencia del crimen organizado. Yo creo que hay que ser muy, pero muy sabio, muy cuidadoso, porque yo sí quiero una afirmación que sí podemos hacer, es de que el crimen penetró todas las instituciones, todas las instancias. Y mire, si somos un poco analíticos, rigurosos, y hacemos un análisis de las elecciones que recién pasaron hace algunas semanas, y empezamos a ver ciertos departamentos del país, el comportamiento, la actitud, y a escuchar lo que la gente dice, nos hacemos muchas interrogantes. Si este problema es un problema que se está juzgando solamente en Estados Unidos, o que actualmente también el crimen está tratando de mantenerse y se resiste, porque tenemos que reconocer, han habido algunas acciones que se han hecho en los últimos años para contener el crimen organizado. Las extradiciones, el tema de blindar nuestras fronteras, hay una cantidad de leyes que se han hecho para resistir eso. El Departamento de Estado recientemente reconoce, pero el crimen se resiste porque hay una realidad, y una realidad es que en el sur se sigue produciendo. Ya nos están diciendo de que ya se ha incrementado el cultivo de coca, pero también las autoridades en el norte nos están diciendo que se ha incrementado el consumo de coca, y eso hay dos vías aquí en la región que puede pasar: el Caribe, o obviamente, como ha sido en los últimos años, por nuestros países aprovechando la débil infraestructura, pero también la corrupción generalizada, que al final es la que ha permitido esto. El presidente Hernández ha dicho el viernes a través de su cuenta de Twitter: nadie está por encima de la ley. Y ha puesto también de moda aquella frase peruana, en el caso de Fujimori, sí, caiga quien caiga.
¿Cómo lo interpretan ustedes? Vamos a un corte comercial y regresamos. Antes de que don Carlos y don Omar me interpreten qué entienden ellos por eso de que nadie está por encima de la ley que puso el presidente de la República el viernes anterior en su cuenta de Twitter, incluso cuando había sido mencionado su hermano en estas audiencias, el diputado nacionalista Antonio Hernández. Antes de eso, usted dijo, así como nosotros estamos depurando la policía, los políticos deberían depurarse. ¿Usted cree que estas planillas que salieron en este momento como producto de las primarias están depuradas del crimen organizado o no? Mire, sin duda alguna, sin duda alguna, sin duda alguna, escuche lo que le voy a decir. Muchos de los que forman parte de esas planillas deben ser inmediatamente investigados por el Ministerio Público. No puede el país ir a un proceso electoral con la duda que un aspirante a regidor, que un aspirante a alcalde, que un aspirante a diputado, propietario o suplente, pudiese estar financiado o haya sido financiado por el narcotráfico, por el crimen organizado o por la corrupción. ¿En qué partido? Es en todos los partidos políticos. En todos los partidos políticos. Por eso digo que la investigación tiene que ser inmediata. Debe, claro, tener todos los elementos de la rigurosidad técnica, pero tiene que ser expedita porque despejar la duda en este momento es lo que le puede garantizar al próximo proceso electoral la legitimidad que requerimos. Si eso no se realiza... No, permítame, porque si tengo que hacer la siguiente pregunta antes de que usted me diga si eso no ocurre. ¿Usted cree que la institucionalidad, entiéndase por institucionalidad, en este caso el Ministerio Público, tendrá las suficientes agallas, las suficientes gónadas para hacerle frente a esto? Mire, cuando nosotros llegamos a depurar la policía, ahí decían que no íbamos a durar 3 meses y que eso no se podía. Hoy hay 4,000 policías que no tenían la idoneidad para formar parte de esa institución fuera de la entidad. Y sí se pudo. Y nosotros no somos norteamericanos. Nosotros no somos gringos ni marcianos, hondureños, con voluntad política. Porque el mismo Congreso Nacional, escucha bien, la misma sociedad civil, los mismos medios de comunicación, la misma comunidad internacional, todos llegamos a un consenso, que eso no podía seguir así. Edgardo, no podía continuar de la manera en que la policía estaba siendo manejada. Se tomó una decisión y vea usted los resultados en el corto plazo. Lo mismo debemos de hacer con la clase política. No hay opción. Este problema golpea la conciencia nacional. Nuestra clase política y nuestra institucionalidad deben de estar conscientes que las consecuencias que esto puede traer a futuro son enormes y puede en gran medida revertir los importantes logros que hemos obtenido como nación en los últimos años. No me ha contestado la pregunta. ¿Cree usted que la institucionalidad, entiéndase Fiscalía, entiéndase Poder Judicial, tendrán las agallas para hacer esto? Bueno, es que la población lo está exigiendo. Así como exigiendo depurar la policía, ¿cómo no van a responder a esa excitativa de la población? Yo creo que aquí no hay opción. ¿Y si no lo hacen? No, bueno, ahí está el juicio popular, ahí está el cuestionamiento popular que no va a permitir a esa institucionalidad continuar actuando de esa manera pusilánime en lo que lo han hecho. Yo lo que le quiero advertir únicamente, Edgardo, es que estamos en un momento extraordinario del país donde no se aceptan tonos grises. Estamos en un momento extraordinario del país donde no se acepta una actitud timorata o pusilánime. No hay opción. Aquí los partidos políticos, el Ministerio Público, el Poder Judicial deben de estar conscientes de que aquí la única alternativa es sanear estas entidades que han sido permeadas, lamentablemente, por quienes transgreden la ley. ¿Cómo interpreta usted, don Carlos Hernández, representante de Transparencia Internacional para Honduras, esa frase del presidente Hernández el viernes por la noche, habiéndose escuchado en el testimonio del jueves
del día anterior, que Davis mencionó a su hermano como parte de los sobornos para contratar y pagar a las empresas que habían creado para lavar dinero. Dice el presidente, caiga quien caiga y nadie está por encima de la ley. Muy acertado, yo creo Pero que usted justamente... cree eso, ¿usted cree eso? Okay. ¿Cómo lo interpreta? Bueno, uno, me parece que es acertado que el presidente lo diga. Creo que lo que queremos justamente... Mire, estamos viviendo esta sacudida justamente porque no se cumplió esa afirmación que el presidente dice. O sea, en el pasado aquí han habido negociaciones, ha habido colusión, ha habido tráfico de influencia que no ha permitido, y que el tener el poder le ha dado licencia a algunos para cometer ilícitos. ¿Usted que al lo final interpreta como que si llegara a ocurrir alguna solicitud del gobierno de Estados Unidos en contra de una persona cercana, ya sea políticamente o familiar del presidente, que no se va a oponer? O sea, yo creo que ese es el mensaje que uno entiende, que no importa quién sea la persona que esté involucrada, no importa el parentesco, no importa el poder político que tenga, que no importa el poder. Es que mire, esa es la aspiración, esa es la realidad en un Estado que funciona, y es justamente lo que queremos y es justamente la oportunidad que se nos está presentando en este momento. Ahora bien, y aquí es la incertidumbre que queda, ¿tendrán la capacidad? ¿Estará la clase política de este país pensando solamente en quién va a ser el próximo presidente, pensando quién va a ser el próximo diputado, a costa de lo que sea, olvidando a este país, esta nación que ha sido noble? Porque mire, al final uno escucha todo esto y el pueblo hondureño sigue. O sea, lamentablemente no todos toman conciencia de que estamos perdiendo el país, Edgardo. Estamos perdiendo nuestro país, y por eso yo insisto, yo digo, esta es una gran oportunidad que se le está presentando a la clase política para renovarse. Por eso esta propuesta que hace Omar me parece muy acertada. No se vale, no se permite que hayan y que vayan al próximo proceso electoral candidatos que estén señalados o que se rumore, esos rumores que se hacían antes, como la familia de los Cachiros. Eso no, mire, en los últimos 10 años se rumoraba en Colón que estaban involucrados en actos ilícitos, y hoy están confesando que están cometiendo actos ilícitos. Por lo tanto, si hoy se rumora que algún candidato a diputado, alcalde, a regidor, se rumora que puede tener algún vínculo, lo que menos deberían de hacer los partidos políticos es asumir con responsabilidad y excluirlos y renovar esta clase política y empezar juntos a reconstruir este país que, insisto, si no hacemos algo en este momento, vamos a perder nuestro país, y eso no podemos permitirlo y no creemos que sea justo. Y decía don Juan Jiménez Mayor, el coordinador de la MASI aquí en Honduras, esta es una prueba de fuego. Exactamente. Claro. Para el Ministerio Público, para la misma MASI. Exacto. Y para, ustedes lo ampliaron, la clase política. Pero para todos, Edgardo. Momento, vamos a un corte comercial y regresamos con ese punto. ¿Qué pasa si a estas personas que hoy están dando testimonio y relatando y confesando los crímenes, este y el otro, los hubieran agarrado antes? Le pongo un ejemplo. ¿Cuántos asesinatos dijo? 78. 78. Malzar antidrogas. Si hubieran actuado antes del 2009, no es Alfredo Landaverde el que muere. Ni quizás don Julián Aristide González. Exacto. Si hubiesen actuado a tiempo. No se hizo, y eso trajo como consecuencia... ¿Cómo una persona puede mandar a matar o estar involucrado en la muerte de 78 personas? Por la permisibilidad, por la impunidad. Mire, la impunidad en el país es el caldo de cultivo que hace multiplicar las manifestaciones de crimen, delincuencia y corrupción en el país. Cuando usted es permisivo ante el delito, el otro se anima. El ciudadano que ve enfrente al vecino volverse delincuente y directamente proporcional volverse millonario y que no le pasa nada, pues se anima a hacer lo mismo. Es igual, es como la violencia doméstica.
El que empieza gritando y pegando y no le hacen nada, después empieza a golpear a su esposa de manera brutal y la termina matando. La no intervención oportuna de la autoridad para castigar el delito es lo que ha motivado eso. Por eso es importante, por eso es fundamental actuar de manera oportuna. Y a cada quien le corresponde una responsabilidad. Es decir, cada quien tiene un mandato, cada quien tiene un deber en esto. Y allí debemos distribuir la carga para que el que debe ejecutar la acción de investigación, la acción de persecución penal, el castigo ejemplar, la sanción, lo haga de manera oportuna. A cada quien le corresponde, si es autoridad, tomar decisiones en un momento como este. No, por eso insistimos en que hay que seleccionar los altos funcionarios del Estado con mucha cautela. Momentito, ahí están dando usted un punto en el clavo. Dice, porque ya hablaron de los políticos, Claro. de las planillas, de todos los partidos, hablaron del Ministerio Público, del Poder Judicial, la institucionalidad, del Ejecutivo. Ahora está hablando de altos funcionarios del Estado. Claro. Me parece, ¿no le parece que usted está hablando de la soga en la casa del ahorcado? Me refiero porque usted es miembro de la Comisión Depuradora de la Policía y ahí está el ministro de Seguridad, don Julián Pacheco, que he señalado ahí que era asesor de seguridad en el gobierno del expresidente Lobo y ahí está el hombre. Sí, pero entonces, ¿lo van a depurar a él? Un momentito, vamos a un corte comercial y me responde cuando regresemos. Han exigido don Carlos Hernández, don Omar Rivera, una acción pronta, como dijo, rigurosa Y expedita. y expedita. Así es. A la institucionalidad le ha exigido una investigación, una acción rigurosa y expedita. Sí. Depuración de los políticos, de las planillas a cargo de elección popular. Claro. Que le corresponde a los líderes de esos partidos y a las autoridades de esos Mencionaba don Carlos Hernández, depuración de los altos funcionarios del Estado. Claro que sí. ¿Qué me puede decir usted como miembro de la Comisión Depuradora en el caso del señor Julián Pacheco, ex asesor en materia de seguridad del presidente Lobo, hoy ministro de Seguridad, compañero suyo en el proceso de depuración, Claro. mencionado en estas audiencias contra Fabio Lobo por este individuo de los Cachiros, como que el hombre participaba, pero que quiero decir también que eso lo dijo en la primera audiencia, que como que se le ofreció participar y que no, al final no aclaró si participó o no participó. Pero en la siguiente audiencia, que fue la del jueves, los abogados del señor Pacheco, que no sé qué andaban haciendo abogados del señor Pacheco en la audiencia del jueves contra Fabio Lobo, dijeron ahí que el señor Pacheco los había mandado a volar cuando llegaron a proponerle algo. Pero eso lo dijeron los abogados de Pacheco, que fueron a escuchar el testimonio de Davis Leonel Rivera Maradiaga el jueves anterior. ¿Pero qué tiene que decir usted? Bueno, que cuando a uno le delegan una responsabilidad, uno no puede tomar decisiones sobre las cuales no esté empoderado. El ministro Pacheco es un empleado directo del presidente de la República. Y así como a la Comisión Especial para la Depuración Policial le corresponde la responsabilidad de determinar la idoneidad de los miembros de la carrera policial, es al presidente de la República que le corresponde determinar en este momento la pertinencia de que el señor Pacheco, que don Julián Pacheco, que el ministro Pacheco continúe en su cargo o no. ¿Usted está queriendo decir que se vaya? No, yo lo que estoy diciendo es que el presidente de la República es el responsable de tomar esa decisión. En la medida uno identifique un perjuicio concreto al proceso de depuración, en la medida uno pueda identificar que es una circunstancia que amerite una manifestación colegiada por los miembros de la comisión, será tratado este tema. Y como usted muy bien lo dijo, aquí hay mucha información que ha circulado, información no concluyente, información concluyente, información que va a fortalecerse en la medida que el Ministerio Público pueda intervenir. Ojalá los fiscales, ojalá las unidades especializadas de investigación criminal, ojalá el fiscal general del Estado tenga conciencia que aquí todos vamos a poder tomar mejores decisiones en la medida esa investigación avance y sea finalizada. Si eso no sucede, aquí va a ser difícil que podamos superar la duda
y vamos a estar constantemente en este tipo de programas, vamos a estar constantemente sometidos a la incertidumbre y difícilmente se van a poder tomar las decisiones que este proceso lamentable requiere. Y cerramos con don Carlos Hernández, con lo que él dijo en su primera intervención. Este es apenas el inicio, este es apenas el primer juicio, este es apenas el primer testigo. Claro. ¿Faltan qué? ¿13, 15, 18 más? 17 más, y pueden salir mencionados muchísimos personajes de la vida política, económica, social del país. En ese sentido, mi mensaje es que nos preparemos para este tipo de situaciones, pero que también la institucionalidad pública, el liderazgo del país vaya tomando conciencia de la responsabilidad, cómo se debe de administrar el Estado, para que podamos, y yo creo que esa es la aspiración del pueblo hondureño, podamos salir al otro lado y que podamos entonces trabajar juntos para fortalecer nuestras instituciones y reducir los riesgos que siga siendo capturada. Porque Omar decía ahí, pero yo decía, mira, todo esto se permitió cuando se permitió que policías, cuando se permitió que fiscales, cuando se permitió que operadores, era justamente porque así actúa el crimen. Y no solamente aquí en Honduras, lo vimos en Colombia, pero lo vimos en Guatemala y lo vemos en toda América Latina, donde el crimen, sea crimen organizado por drogas, por corrupción, va capturando y va poniendo en los lugares estratégicos sus aliados, sus facilitadores que les permiten actuar. En ese sentido, yo insisto, nosotros como sociedad civil vamos a continuar con nuestro esfuerzo de hacer contribuciones relevantes para fortalecer nuestras instituciones e ir rescatando este país que nos pertenece a todos y que merece un mejor futuro, y eso va a ser posible en la medida de que todos nos involucremos para lograr un mejor país. Y una situación que es muy importante, Edgardo, es en momentos críticos como este, en que la altura moral, la capacidad y la determinación de los hombres públicos se da a demostrar. No hay otra oportunidad para colaborar con el país, es ahora. Yo creo que en función de cómo nos comportemos en este momento, ya sea tomando decisiones, asumiendo una posición política oportunista o metiéndonos bajo de la cama, es que vamos a demostrar de qué calibre humano somos y qué tanto amor le tenemos a este país. Don Omar, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Como siempre, bienvenido. Gracias, don Carlos, igualmente para usted. Muy amable. Gracias a usted por su atención. Buenas noches y que estén bien.